A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A ver, la camiseta que pone Utopía. Utopía, sí. ¿Con eso vas a ir a votar? Por esto voy a ir a votar si me dejan, claro, me la taparé un poco porque igual me pilla algún mordaza de estos y me dice que esto es propaganda electoral a favor del partido del gobierno. Sí, porque eso de la ley mordaza todavía sigue vigente, ¿sabes? Sí, sigue vigente, yo estoy callado todo el día. ¿Pero esa camiseta tiene algo que ver con Meneses? Sí, es una camiseta de Enrique Meneses. Meneses, antes de morir, creó una televisión que se llama Utopía, que todavía hay una página web y sobre todo hicimos camisetas. Yo tengo esta camiseta y me la pongo siempre en los momentos importantes. Bueno, vas a votar, ¿no? Sí. Con eso me vale. Empezamos. Hoy tenemos, Ramón, una sección especial, ¿no? Siempre hablamos de un par de cosas, traemos gente por aquí y por allá. Hoy vamos a hablar aquí, pasaban hoy domingo por Madrid, con 2 personas a las que hemos escuchado desde muy lejos, 2 personas por las que nos hemos preocupado en un momento dado, hace unos cuantos meses, ¿no? Hace algo más de un año, 2 grandes periodistas. Si quieres, preséntalos tú. Sí, además lo que vamos a decir no es muy objetivo porque además son amigos y les queremos mucho. Es Javier Espinosa y Mónica García Prieto, 2 grandes periodistas que además tienen algo en común, 2 hijos y quizás algo más. Han estado... Hoy en día, perdona, vincula mucho más una hipoteca que 2 hijos, pero, sí, pero bueno, luego se lo preguntamos. Es peor una hipoteca. Y han estado muchos años viajando por todos los sitios, por Bosnia, por Oriente Próximo. Estuvieron de corresponsales en Líbano para El Mundo. Javier estuvo varias veces en Siria, Mónica también. Javier tuvo un poquito más de mala suerte que Mónica, pues estuvo secuestrado 6 meses y ahora están en llamarlo Bangkok. Un poquito de mala suerte, estar secuestrado 6 meses. Bueno, y ahora están en Bangkok en una situación distinta, disfrutando un poco de sus hijos y de lo que se merecen, que es trabajar tranquilamente. ¿Qué tal, Javier, Mónica? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Un día muy particular para estar en España, claro. Vosotros tanto tiempo fuera y habiendo vivido lo que habéis vivido, de repente unas elecciones y además repetidas os parecerá como un pequeño bip en el radar, ¿no? Una cosa muy lejana para vosotros. No entendemos nada, la verdad, si soy sincero. Resulta extraño, sí. O sea, ya nos resultó extraña la primera elección, todo este proceso que ha habido hasta ahora, ¿no? Y el día de hoy, la verdad es que nos hemos acordado ahora, hablando con Ramón, ahí fuera del estudio, de que hoy se votaba, de que es la jornada, ¿no? Yo. De repente os habéis acordado. Sí, y eso que yo voté hace unos días por correo, porque este año sí que me empeñé mucho en conseguirlo, claro. Y de milagro lo conseguí un día antes, me llegó la papeleta el ultimísimo día, ¿no? Claro. Pero sí es extraño. Oye, habéis pasado de una zona de conflicto a una zona de conflictos económicos, como mucho más tranquilos ahora, ¿no? Sí, evidentemente la diferencia de lo que es Oriente Próximo a lo que es Asia y lo que es la expansión de China no tiene nada que ver, ¿no? Sí, es fascinante, o sea, el continente asiático es muy fascinante, sobre todo eso, la expansión de China, que es el poder emergente, cómo están acaparando poder en toda la región y en todo el mundo. Pero los tips y la técnica de cobertura es totalmente diferente, ¿no? Lo otro era todo el día conflictos y coche bombas y enfrentamientos. Claro. Y esto son muchos reportajes sociales, hay muchísimo reportaje social porque no solo economía, o sea, el desarrollo chino conlleva mucho estropicio medioambiental, mucho estropicio humano, o sea, no es un desarrollo que digamos tipo Estados Unidos, no, es demasiado acelerado. Desde luego no es tan ortodoxo como sería en un país occidental. No. Cuando estáis en España, con motivo de la presentación de un libro fantástico que desde aquí recomendamos, que se llama Siria, el país de las almas rotas, de la editorial Debate. Es un manual que muestra las entrañas de un conflicto que deja ya más de 450.000 muertos. Claro, os sorprenderá quizá que en esta campaña electoral, ya sé que la seguís de manera muy marginal, nadie ha hablado de Siria.
ni en esta campaña, yo creo, ni en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde que empezó. A mí me llama mucho la atención cómo la clase política seguramente no se dé cuenta de que en la sociedad actual, que es completamente globalizada y global, todos sabemos lo que está pasando en todos sitios y a todos nos afecta. Es decir, que esto va a tener un precio. Siria ha tenido un precio y se ha visto con la llegada masiva de refugiados exigiendo su derecho legal a que les ayudemos cuando están siendo perseguidos y quiero decir, huyendo una muerte segura, ¿no? Que todo esto no juega un peso. Me parece muy significativo de cómo las sociedades estamos dando la espalda a problemas reales y a problemas que nos afectan y que terminan afectando, como se ha visto, y que van a afectar mucho más en el futuro, porque yo me temo que todo este movimiento y este negacionismo del problema sirio va a repercutir en radicalismo y por tanto esto se verá en unos años y ya se está viendo en Europa, ¿no? Vosotros habéis estado en Siria desde el primer momento, cuando empezó la primavera árabe se torció. Habéis visto la ilusión de la sociedad civil que quería realmente el cambio. Habéis visto cómo esa ilusión se ha ido convirtiendo en distintas guerrillas y al final ahora no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aparte de las víctimas que siempre son los buenos. ¿Cómo crees que vive toda esa gente que tenía esa ilusión, el que nosotros también les echemos hacia atrás, que pongamos vallas, que estemos haciendo pactos con Turquía? Pues con una enorme decepción, ¿no? Básicamente la mayoría de la gente que empezó pidiendo lo que querían, democracia, justicia, libertad, esa gente está ahora mismo en Europa, porque nos estamos encontrando aquí en Madrid, lo vamos a ver ahora en París, o sea, todos nuestros grandes amigos, los grandes activistas que combatían al principio han terminado huyendo del horror y se han dado cuenta que han llegado aquí, que encima los rechazan, ¿no? Como si hubiesen sido ellos los criminales, como si fuesen apestados. Entonces muchos están deprimidos, muchos se han refugiado en crear familias, se han casado, intentando buscar una salida personal a su desbarajuste social, ¿sabes? Pero sí, nos hemos encontrado con gente que está, hay gente que se ha suicidado. ¿Y qué diréis a los políticos que vinculan los refugiados con el yihadismo? No tiene nada que ver. Es para mí una de las grandes victorias del régimen de Siria, ¿no? Plantear esto como que es o Bashar o el ISIS. Es que no tiene nada que ver. Ni Bashar representa a la sociedad siria, ni siquiera la sociedad alawí seguramente, ni por supuesto el ISIS representa nada. O sea, el ISIS es un 0,5% del problema del problema que se plantea ahora mismo en Siria, incluso armamentísticamente, incluso en número de militantes. No es ni siquiera la principal ni una de las más grandes grupos insurgentes islamistas, podemos decir, ¿no? Hay muchísimos grupos con mucha más importancia. Ocurre que es el más visible, es el más agresivo, es el más teatral y por supuesto es el que juega con la propaganda, es decir, el que juega a generar el odio, a crear el miedo, a infundar el miedo, ¿no? Y lo ha conseguido maravillosamente bien. Ahora de cada sospecha que tenemos de atentado se asume que ha sido el ISIS, aunque haya sido un señor que está desquiciado mentalmente y que decide que va a llamar la atención de su exmujer secuestrando un avión. Yeah. ¿No? Los medios ya tendemos, ¿no?, a sobredimensionar el problema del ISIS. Nosotros en países europeos occidentales hemos visto marchar desde aquí a gente que quería sumarse como combatiente extranjero al conflicto de Siria. Vosotros habéis visto llegar a esa gente de alguna manera. Quizá entendéis mejor que nosotros el porqué. Bueno, en el caso de los refugiados es obvio que huyen de la muerte, o sea, es súper simple, o sea, ellos han estado aguantando todo lo que han podido en las fronteras y cuando ya no han podido aguantar más porque las bombas caían cada vez más cerca, han intentado seguir huyendo y seguir huyendo y seguir huyendo. Y en cuanto a los yihadistas, los occidentales para mí es un enigma, ¿no? Intentar entender cómo... Pero yo por lo que les vi, son gente que tiene muchos problemas mentales, gente con grandes desequilibrios personales y que buscan una vía de escape y conseguir atención. Y esa atención se la otorga el ISIS. Y el poder, le otorga un poder que ellos no tienen aquí. Entonces, a mí me lo describía un comisario de la brigada antiterrorista, que decían, estos niños antes eran punkis, porque suelen ser todos chavalines. Estos antes eran punkis. Si hubieran nacido en los 70. Si hubieran nacido en los 70, y ahora son del ISIS, porque a nosotros lo que nos dicen es cuando les preguntamos, ¿por qué colgáis en Facebook fotos de gente con cabeza cortada? Y nos responden, porque mola. Yeah. O sea, no tienen ninguna ideología, es porque mola. Es porque antes eran punkis y ahora son... un desequilibrio, ¿no? Claro. Sí. La rebeldía más radical, imagino, ¿no? ¿Hay algo de negocio del terrorismo en lo que está pasando que tiene que ver con el tráfico de armas? Hay negocio en torno al terrorismo, pero vamos a ver, todas las sistemas de seguridad, esto que se están desarrollando en torno al miedo al terrorismo, es un negocio ingente, pero eso no comenzó solo en Siria, eso comenzó ya en Irak, en el 2003, o sea, en Irak se llegaban a pagar
doy un ejemplo de lo que es negocio, por un trayecto de media hora de taxi entre el aeropuerto y el centro se llegaban a pagar $5.000. Qué barbaridad. Lo que cuesta, a mí me costaba $5, nos costaba a nosotros. Los grandes compañías pagaban 5.000. Bueno, era el trayecto más peligroso del mundo, seguramente. Bueno, pero eran $5.000, o sea que te costaban $5. O sea, el margen de beneficio es un tanto amplio, creo. Vosotros contáis también en el libro y en la presentación lo decíais, que la paradoja que Siria ha sido siempre un país de acogida, que ha sido muy generoso con los problemas de los demás, con los palestinos, con los iraquíes, con los libaneses, y ahora se encuentran que Europa, la Europa fortaleza, la Europa de los valores y de la democracia les cierra las puertas. Esa es la gran frustración, yo creo, de la población siria, ¿no? Que han visto no solamente como cuando se levantaron pacíficamente para pedir tener lo mismo que nosotros, son unos cuantos derechos mínimos, porque ya, vamos, insistimos mucho en que no se pedía la caída del régimen, ni mucho menos, se pedía el final de la corrupción y se pedía la liberación de presos políticos, fundamentalmente. Pues cuando todo esto ocurre y Europa da la espalda, pues hombre, ellos se empiezan a sentir bastante mal, pero es que actualmente es un sentimiento de humillación absoluto, ¿no? Sobre todo para ellos eso, que han sabido acoger, que han sabido toda la vida ser generosos en ese sentido. En este programa, Javier, Mónica, hablamos mucho de periodismo. Hombre, todos somos periodistas, pero yo creo que hacemos dos cosas completamente diferentes. A mí lo más peligroso que me puede pasar es que me dé un calambre este ordenador y poco más, y vosotros os habéis jugado la vida. Sois pareja, tenéis hijos. Me gustaría que me contarais un poco cómo se conjuga eso, vivir una zona de conflicto tan arriesgada, con ese peligro permanente y con unos chavales pequeños a los que tienes que explicar lo que están viviendo, ¿no? Hombre, malamente, bro. En el caso de Líbano, que era nuestra base cuando trabajábamos en Siria, de ahí saltábamos, pues es un país contradictorio. Es un país que tiene un potencial peligroso muy importante, pero que habitualmente tiene una rutina de vida bastante asumible, ¿no? Con lo cual, el problema no era tanto el peligro potencial, que efectivamente existía, te podía caer un coche bomba. De hecho nos ocurrió, pues en una ocasión, un coche bomba pues al lado de la guardería de la niña, 10 minutos después de haber sacado a la niña del cole, en el que además, bueno, pues fue bastante notable, y puedes también no tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, era un poco equilibrar. Lo que sí había era la conciencia entre mis hijos, que son pequeños, 5 y 9 años actualmente, entonces eran 7 y 3, de que algo ocurría, y algo muy importante ocurría, porque llegaban niños al colegio, niños nuevos al colegio de mi hijo, ¿no? Iban contando su historia, ¿no? Yo es que soy sirio y tal, y es que me he tenido que venir con mis primos porque es que mis papás los han matado una bomba en Damasco. Entonces, bueno, mis abuelos, ya sabéis que hay mucha relación, fue prácticamente una provincia siria, el Líbano, durante bastantes décadas. Entonces, bueno, pues hay una relación muy estrecha y sigue habiendo familias del otro lado. Con lo cual sí que era muy complicado. Ellos entendieron muy bien cuando dijimos nos vamos a marchar del Líbano. Porque decían, es que esto no es seguro, mamá. No, pero lo que pasa es que yo siempre digo que hay que colocar al personaje en su contexto, ¿no? O sea, tú una vez que vives en ese contexto te mimetizas con el contexto. Entonces, el caso por ejemplo, Mónica, que está, nosotros intentábamos darle normalidad a lo que ocurría en un sitio que puede ser a lo mejor anormal desde el punto de vista occidental, pero que para nosotros era la forma de vivir. Día a día, claro. Y para ellos también. Entonces, me acuerdo que precisamente en este caso del coche bomba, ese coche bomba estalla justo cuando estamos pasando ya nos hemos salido del colegio y se ve una columna de humo y se escucha el boom. Y entonces yo lo que le dije ayer, no, tranquilos, que son unos fuegos artificiales que están ahí ocurriendo. Evidentemente tuvo cero credibilidad el asunto. Y sigue recordando los coches bomba del colegio. Pero quiero decir que nosotros siempre cuando había pues un tiroteo, no, que están celebrando una boda y tal. Ese país está siempre de fiesta, pensarían, ¿no? Exacto. Y vosotros, por ejemplo, cuando el secuestro, ¿cómo a la vuelta, cómo le explicabas? ¿Cómo le explicas a tu hijo? No, ahí la labor de zapa total fue de Mónica, que es una profesional ahí, la manipulación infantil. No, yo tenía el empeño de no ocultar. Yo tengo el empeño de no mentir a mis hijos. Pues eso, esto no mira, sí, un coche bomba y estas cosas, ¿no? Y tenía el empeño desde el primer momento. A ver, el secuestro se produce el día antes de que Javier, del primer día de cole, y Javier tenía previsto, de hecho, estaba regresando para acompañar a los niños al cole el primer día, que es ceremonia en casa. Y bueno, Javier no llega. Entonces Javier no llega, además mi hijo pues ve que estoy tensa y le digo, mira, había un pequeño problema con papá, ya lo arreglaremos y tal. Y aquello, bueno, fue realmente explicar un secuestro a un niño, que podría escribir un libro de aquello, ¿no? Claro. Como porque además a un adulto me resulta imposible explicar por qué un señor coge a otro señor y se lo lleva a casa, con lo cual a un niño era complicado. Pero bueno, fue bastante... Me parece que fue bastante bueno ser explícita con ellos, dentro de que evidentemente no hablaba con drama ni con ninguna dosis de emocionalidad, era más se va a arreglar este problema, tenemos un pequeño problema, una incidencia, pues papá ha sido retenido por unos señores que lo tienen en una habitación, le están preguntando cosas, y cuando terminen de preguntarle, pues va a salir, ¿no? Y la verdad es que están completamente normales, salieron muy bien del tema y yo creo que... Terminaron jugando ahí. Vaya manera de manipular la realidad que tenéis, aunque los fines eran buenos. Oye, lamento tener que cortar esta conversación, estaría horas hablando con vosotros, pero tenemos que dejarlo por una el libro es desconexión por fútbol y estas cosas. Pero el libro es altamente recomendable. Las historias de niños que contáis, por
por cierto, son maravillosas. Se llama Siria, el país de las almas rotas, Javier Espinosa y Mónica García Prieto. Ahora estáis en un lugar en el que hay un poco más de wifi, aunque muy censurada, así que de vez en cuando está con nosotros, ¿vale? ¿Hablamos? Evidentemente. Suerte Muchas gracias. Suerte con el libro y gracias por pasaros por aquí hasta ahora de un domingo, ¿vale? Gracias a Un beso. vosotros. Hasta luego. Chao.